Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de BTV y, por supuesto, de Debate con Nacho Castillo. Nacho está gozando de sus merecidas vacaciones. Para este servidor, Federico Celedón, todo un placer conducir este espacio, que hoy lo vamos a dedicar a una reflexión de cómo cierra este año 2015 en materia de seguridad pública. Es un año en el que, lamentablemente, hemos sido testigos de gente dejando sus viviendas, sacando todo lo que tienen, mucho o poco, no importa, es todo lo que les ha costado su vida construir, por el tema de la inseguridad. Hemos seguido hablando de deserción escolar, hemos visto una cifra récord de homicidios, hemos visto también cerrar negocios por el tema de las extorsiones, y por otra parte hemos visto también el trabajo del Ejecutivo en mesas, en consejos, en propuestas, y una apuesta por la paciencia y la esperanza. Al final del día, lo que nos quedan son datos y proyecciones. Sobre eso vamos a hablar esta noche. Nuestro invitado, Howard Cotto, el señor subdirector de la Policía Nacional Civil, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, Howard, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Federico. Es un gusto estar ahora aquí contigo en este escenario. Nunca habíamos estado juntos, pero es un gusto, y saludar a todos los que nos ven esta noche. Pues muchas gracias. El primer bloque de esta entrevista es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar, Howard, por una pregunta muy sencilla, señor subdirector, que es también una pregunta que se hace a la gente. Nomás anunciamos que usted era nuestro invitado, comenzó a repetirse recurrentemente en redes sociales, y se la tengo que hacer tal cual la dice la gente. El discurso oficial es que vamos bien, que hay que mantener la fe, la paciencia y la esperanza. Sin embargo, vamos a cerrar un año con una estadística récord en homicidios, y donde la Policía Nacional Civil además tiene también un triste récord de un año donde se ha perdido la mayor cantidad de agentes en la historia de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se concilian esos dos puntos? Vamos bien, pero los números dicen que vamos mal. Sí, de hecho, tratar de explicar eso en ocasiones es un poco complicado. Ya lo hemos hecho, Federico, en algunas ocasiones, porque en primer lugar no se trata de un discurso, sino se trata de analizar y también ver qué nivel de optimismo, es decir, de esperanza o de desesperanza, se ponen a las cosas, y en eso pudiera haber alguna valoración efectivamente que entre la población puede ser subjetiva. Es, como digo, difícil explicarlo, pero yo creo que un programa como este permite este tipo de análisis. Yo creo que, o estoy convencido de que las decisiones que se han tomado son correctas. Lo que sucede es que no son fáciles, es decir, poniéndolo en otras palabras, es mucho más fácil tratar de atender por la vía de soluciones cortas y rápidas el problema de la violencia y la delincuencia. Pero hay que decir que ni nuestro país ni ningún otro país ha logrado solventar estos problemas por vías rápidas y fáciles, como por ejemplo la negociación con grupos criminales, ¿verdad? O medidas de este tipo que al final de cuentas vienen a generar el fortalecimiento de las estructuras criminales, y desde ese punto de vista creo que es correcto decir que los lineamientos o los planteamientos estratégicos de la seguridad en nuestro país han sido muy coherentes, van en una dirección muy clara y concreta, pero que eso no convierte la situación en una condición fácil o rápida. Señor subdirector, entremos al detalle. Usted me dice las medidas que se han tomado son las correctas. ¿Cuáles medidas? Bueno, por ejemplo, la decisión de enfrentar directamente a los grupos criminales y no procurar ningún mecanismo
que los fortalezca a través de treguas o negociaciones. ¿Fue un error la tregua, señor subdirector, sin lugar a dudas? Yo creo que esa no es una solución. Es que el problema de la seguridad pública es un problema o es un asunto de analizar qué es lo que solventa, qué es lo que arregla el problema. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del planteamiento estratégico que hemos planteado, y sobre todo como policía, esa no es una alternativa de solución. Fue un error. Yo creo que fue una decisión equivocada el haber realizado una suerte de arreglos con estructuras de este tipo, como por ejemplo acciones que tenían que ver con el traslado de reos a otras cárceles, generar ciertas condiciones a los prisioneros, facilitar algunas cosas. Yo creo que eso al final no iba a derivar en la solución del problema. Lo que podía derivar es en fortalecer a estas estructuras. Y justamente a eso quería llegar. Se lo pregunto, primero porque hay una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, ya de larga data. Habrá que ver si al final termina cuajando en una acusación ante tribunales en forma. Por ahora esta es una investigación interna. Curioso porque se filtraron también algunos audios, usted los habrá escuchado, su trabajo lo obliga, y en esos audios se hablaba del cometimiento de ciertos ilícitos, incluso de los que tenían conocimiento las más altas autoridades. Curiosamente se procesó al que filtró los audios, pero no ha habido todavía un proceso judicial a los involucrados de lo que decían los audios. Pero dejemos eso para cuando tengamos la oportunidad de hacer las preguntas a la Fiscalía. Concretamente llego a lo siguiente: ¿qué tan grave fue la tregua para el crecimiento de las pandillas en control territorial, en manejo de armas y en extorsión? Mira, yo sinceramente creo que no cobró la dimensión que pudo haber tenido, porque al final fue un proceso que quedó interrumpido. Y los hechos al final lo demuestran, es decir, si este proceso hubiera seguido, probablemente estas estructuras criminales se hubieran fortalecido muchísimo más, se hubieran consolidado, hubieran tenido más puntos de coincidencia o de unión. Afortunadamente esto no sucedió. Ahora, lo que viene a dársenos en esta época, Federico, es el hecho de tener una decisión estratégica de enfrentar el problema de la violencia y de la delincuencia, y en el marco de ello a estas estructuras criminales de una forma directa y frontal, que yo creo que en esto incluso los medios de comunicación han sido testigos, incluso hay encuestas, hay opinión, se ha generado opinión pública en torno a ello, en decir, ok, sí, la situación delictiva en nuestro país ha tenido las dimensiones que hoy tiene, bien, pero la Policía Nacional Civil ha sido la punta de lanza, han enfrentado el problema de la delincuencia, han hecho el trabajo que le corresponde. Y también han puesto los muertos en una buena medida, ¿no? Obviamente, correcto. Ahora, pero déjeme hacer una pregunta, y perdón que sea tan claro, pero yo creo que es mejor hablar estos temas así, ¿no? ¿Hay tregua en este momento? No, no lo hay, no lo hay. Voy a leerle un análisis del señor Carlos Ponce, lo conoce usted, es criminólogo. Él dice que hay algunos cambios drásticos en el comportamiento de la estadística de homicidios que hacen sospechar. Que se habla incluso de traslados del penal de máxima seguridad hacia otros de menor nivel de seguridad. Y que esto, pues lo único que hace suponer es que hay o componendas, si no se llama tregua, pues cierto nivel de acuerdo con ciertas estructuras criminales. ¿Tiene usted conocimiento de esto? No, y no solo eso, sino que esas palabras me recuerdan a menciones que entre el año pasado y esto se han hecho como en 3 o 4 ocasiones, ¿verdad? Cada vez que la situación de los crímenes o especialmente de los homicidios han bajado un poco, ya se empieza a insinuar eso. Yo fehacientemente podría decir que no, y nosotros en la Policía Nacional Civil tenemos claro el papel que nos corresponde en esa dirección. No creo que tenga nada que ver con esto. ¿Qué dice, ¿verdad?, inteligencia policial, por ejemplo, con otro señalamiento que hace el director de Medicina Legal, o el exdirector de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, que decía, mire, hay una sospechosa baja de homicidios que coincide con la entrada en vigencia del nuevo impuesto? O sea, ni se había empezado a cobrar, o se empezaba a cobrar, porque dicen que empezó tarde,
y ya había una baja en los homicidios. Yo creo que esos análisis hay que profundizarlos, hay que fundamentarlos, hay que ser muy responsables, porque eso que yo creo, yo sospecho, a mí se me hace, a veces no abona mucho. Y no me refiero a alguien en particular, yo creo y he oído muchas opiniones al respecto. Yo creo que son muchas las personas que pueden haberse pronunciado y claro, tienen derecho. El problema de la seguridad en nuestro país es un problema lo suficientemente serio, debe preocuparnos lo suficiente como para que cada quien opine, ¿verdad? Pero de eso a que se insinúe que cada vez que hay una baja en los homicidios o en otros rubros delictivos, de posibles treguas o acuerdos, hay que valorarlo bien. Yo creo incluso, Federico, que a veces lo que nos sucede es que hacemos análisis en el muy corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora que tenemos esta oportunidad en este programa de analizar el año, lo vemos, creo que podemos hacer un análisis muy profundo. Casi siempre, por ejemplo, bueno, si en una semana o 15 días ha bajado o ha subido, ya queremos analizar tendencias y no necesariamente eso es así. Por ejemplo, en el comportamiento del año en el homicidio, ¿qué es lo que ahora sí, al 28 de diciembre, muertos podemos ver, ¿verdad? Bueno, esa cantidad de fallecidos, efectivamente. Podemos ver también o sacar conclusiones como la siguiente: en enero empezamos a este nivel, fuimos subiendo, llegamos a un punto entre el mes de junio, julio y agosto en que tuvimos una incidencia en homicidios muy alta, luego la tendencia a partir de septiembre empezó a bajar nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que hemos tenido durante el año. Subdirector, y justamente sobre esas tendencias y ese comportamiento de tendencia, me informan de producción que tenemos que ir a la pausa. Le voy a dejar planteada la pregunta y cuando regresemos en el siguiente bloque lo analizamos. Creo que los homicidios merecen un análisis al detalle. Hay un tema interesante y le voy a citar una declaración que dio el señor ministro de la Defensa, David Munguía Payés, pero que además fue ratificada por el señor director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde. Dijo que la reducción de homicidios en los meses que corresponde se debe a la operatividad policial. Pero aquí es donde me confundo. Después de la tregua, cuando comenzó a bajarse, se dijo que el tema tenía que ver justamente con la operatividad policial. Luego tuvimos un incremento y se dijo que era porque las pandillas querían forzar al Estado a asumir compromisos que beneficiaran a los grupos delincuenciales. Luego volvemos a tener una disminución y vuelve a ser la operatividad policial. ¿Es intermitente la efectividad policial? Vamos a la pausa y regresamos con su respuesta. Hoy con nosotros el señor subdirector de la Policía Nacional Civil. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Recuerda que con Cuenta Azul de Banco Azul, tus ahorros ganan desde el comienzo, porque obtienes 2% de interés anual abonado a tu cuenta cada mes. Abre tu Cuenta Azul y haz que tus ahorros ganen más. Banco Azul, el valor de empezar. Yo sé que le gusta. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín, tu dinero al instante. Más juegos, más dinero, con Lotín de $3. Raspa y gana encontrando 3 figuras iguales. Hasta $100,000 al instante, con 2 zonas de juego y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Cantar la voz de la esperanza. Quien se acerca acá va a poder mirar un país que cae y se levanta, aprende a caminar, eleva la voz y canta, dispuesto a volar, cargar el corazón de sueños es preciso, porque la emoción va a llegar. Sin pedir
Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este segundo bloque es una fina cortesía de Banco Agrícola. El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nuestro invitado es el señor subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Yo le hice una pregunta, señor Cotto, en el bloque anterior, la voy a repetir por cortesía con los amigos televidentes. El señor director de la Policía Nacional Civil, el señor ministro también de la Defensa, dijeron que el tema de la reducción de homicidios responde fundamentalmente a una mayor operatividad policial y efectividad policial. Pero yo le he preguntado a usted si esta efectividad policial es intermitente, porque lo mismo se dijo cuando después de la tregua comenzaron a bajar los homicidios. Se dijo que es la operatividad policial, que no se podía atribuir únicamente a la tregua, que de hecho la tregua poco tenía que ver. Luego vuelven a incrementar los homicidios y se da otra explicación. Vuelven a bajar y otra vez es el tema de la efectividad policial. Entonces llama como a suspicacia, ¿no?, el análisis. ¿Es intermitente la efectividad policial? Mira, no creo que sea intermitente. Lo que yo creo que sucede, Federico, es que en esto ninguna respuesta hay que despreciarla. Lo que sucede es que hay que contemplar todos los factores. El problema de la violencia y la delincuencia en nuestro país no es un problema de soluciones mágicas. No es un problema de que alguien venga a decir, miren, aquí vengo yo con la solución al problema que enfrenta El Salvador, sino de un conjunto de factores que tienen que ver. La operatividad policial juega un papel importante. Yo te quiero mencionar, por ejemplo, algo. Los meses de septiembre y octubre, y una parte de noviembre, pero quedémonos con septiembre y octubre, fueron los meses en los cuales la Policía Nacional Civil realizó, por medio de procesos investigativos, que es solo una parte de la actividad policial, sí, más acciones directas de investigación y captura de individuos vinculados a estructuras criminales. Esos 2 meses, fueron durante el año quizás los meses donde más se concretó el resultado del trabajo conjunto de policía y fiscalía en materia de operativos, donde se pudieron hacer operativos en las zonas o en muchas de las zonas donde más nivel de conflictividad existía. Entonces tú no puedes despreciar, ¿verdad?, la operatividad policial en esos términos. Ahora, si tú preguntas, ¿la efectividad policial es el único factor que manda o que indica en materia de violencia y delincuencia en el país? Claro que no. Hay otros factores que también Déjeme hacerle esa pregunta, perdón que lo interrumpa de otra manera, pero me parece importante sobre la línea que usted desarrolla. ¿Y qué pasó los meses anteriores? Bueno, tuvimos... ¿No hubo diligencia de la Fiscalía? ¿Cómo no? Hubo suficiente coordinación? Sí tuvimos importantes operativos, ¿verdad? Pero los procesos investigativos que no tienen una fórmula en tiempo, ¿verdad? Hay operaciones que nosotros las planificamos con la Fiscalía y tienen un resultado en 15 días, en un mes, otros en 6 meses, en 7 meses, confluyeron en esos meses en operaciones muy importantes, donde golpeamos fuertemente. Fíjate otra cosa interesante,
ya que hablamos de variables, Federico. Sí. Por ejemplo, este año ha sido un año, y esos meses no se quedaron atrás, en el cual los enfrentamientos entre policías y miembros de estas estructuras criminales se vieron a la alza, ¿verdad? Donde las personas fallecidas por enfrentar a la policía crecieron significativamente también. Este es otro factor. Tú me preguntas, ¿es el único? No, no es el único tampoco, pero ahí podemos ir analizando varios factores que al fin inciden en el fenómeno del cual ya hablábamos. Déjeme ¿verdad? incorporar un último factor. Varias veces se ha dado una explicación al tema de la conducta, particularmente en el delito de homicidios, que no es el único, pues, pero es evidentemente por tratarse de una vida el más importante, que tienen que ver con una línea de discurso de la siguiente manera, y es que las pandillas pretenden forzar al gobierno a dar ciertas concesiones, sobre todo a nivel penitenciario, a través de los homicidios, o generar tal nivel de percepción de inseguridad ciudadana a través de los homicidios que les permita forzar dichos acuerdos. Y eso lo he escuchado de diferentes voceros del gobierno. ¿Eso significa que estamos a merced de lo que decidan las pandillas en la estadística de homicidios? ¿Que no hay ningún tipo de forma de bloquear esto? ¿Que dependemos de que las pandillas mañana digan matamos 60 y morirán 60? No creo que estemos a merced, o que podamos usar esa palabra. Ahora, sí coincido con el hecho de que las pandillas, estos grupos criminales, al ver cerradas las puertas de cualquier alternativa de entendimiento, de negociación o de tregua, buscan mecanismos que son los usados por ellos, que es la violencia, ¿verdad? La acción delictiva, buscan mecanismos para forzar a negociaciones, a diálogos, a treguas, a lo que fuera, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, hay ocasiones en que estos grupos han utilizado eso como una herramienta, que hemos visto en ese momento entonces, porque de ahí hay que partir a otro análisis, que es el que debe de respondernos la pregunta, entonces en esas etapas o en esos momentos, ¿quiénes están muriendo? Por ejemplo, en los meses más álgidos de la situación de homicidios que vivimos este año en nuestro país, como lo fue el mes de agosto, vimos un significativo incremento de personas fallecidas que habían o han participado de estas mismas estructuras criminales. Por ejemplo, ahí nos encontramos, si tú recuerdas, en esa época, un incremento fuerte en la zona oriental del país. ¿Tú te recuerdas que en Usulután y San Miguel tuvimos un incremento significativo? Fue precisamente en esos meses. Cuando tú te ponías a ver qué tipo de personas fallecían en ese momento, o qué tipo de homicidios estaban cometiendo, te encontrabas con una fuertísima cantidad de personas que, por ejemplo, habían sido miembros de estas estructuras criminales, se habían retirado, que tenían incluso, Federico, algunos, recuerdo casos de 6, 7 y hasta 8 años de haberse retirado, y en ese momento deciden ellos empezar a asesinarlos. Déjeme hacerle una pregunta impopular, pero toca. Y es menos grave para la policía cuando muere un pandillero que cuando muere una persona que no tiene vínculos con pandilla. No, para nada. Y no te lo digo solo a nivel discursivo, te lo digo con ejemplos. Y los ejemplos son los siguientes. Muchos de los operativos de investigación en que nosotros terminamos deteniendo a miembros de estas estructuras criminales son por hechos cometidos contra una estructura criminal contraria o contra miembros de su misma estructura criminal. Esta es una pregunta que evidentemente no la quiero llevar al tema de política criminal. Me habría encantado tener al señor ministro, por ejemplo, ojalá tengamos la oportunidad de charlar con él para hablar justamente a nivel de política, pero desde el aspecto técnico, como oficial de policía, 23 años de carrera, ¿no, señor subdirector? ¿Cómo ve usted, si estamos bajo el entendido de que estos grupos criminales están tratando de forzar a través de la violencia determinados acuerdos que les sirvan al estilo de los que se dieron en la pasada tregua, por ejemplo, ¿cómo se toma usted esta nueva ley de reinserción
una ley especial en contra de la extorsión, por ejemplo, donde se dan algunos beneficios, dice, por ejemplo, el diputado Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, dice, y lo voy a leer tal cual, fue entrevistado por medio de comunicación, él decía que a él le parece que lo que se está haciendo justamente es darles beneficios, darles oportunidades más allá de lo que la misma ley debería otorgarles a los pandilleros, y entonces al final de cuentas, pues ya no se hace a través de una tregua, pero se hace a través de una ley. Sí, mira, Federico, yo respeto mucho la opinión de él y creo que debe tener alguna base para realizarla, está muy bien. Ahora yo te quiero decir, porque me lo preguntas desde el punto de vista policial, que es el que a mí me corresponde, que esta es una ley de la cual te puedo dar alguna opinión, pero sí, es una ley que al final no le corresponde aplicarla a la policía. Es decir, los valores y los elementos esenciales que rigen la actividad policial están intactos, siguen siendo los mismos, y es la prevención y el combate al delito, que lo hacemos, el combate en conjunto con la Fiscalía y la prevención con múltiples actores, que ya podemos hablar, pero esta ley, ¿verdad?, no es de aplicación para la actividad policial. Y le justifico la pregunta, se lo pregunto como policía, se lo pregunto como miembro de la corporación que ha perdido ¿cuántos elementos este año, señor? Casi 52, 60. Sí, 62. Perdón. Bueno, 62 elementos policiales. ¿Cómo se toma la moral de la policía? El hecho de que hayan perdido 62 a manos de estas organizaciones criminales y existe una ley que les está diciendo, entre otras cosas, que si ellos aceptan y no han cometido delitos graves, que no sé si las pandillas cometen delitos que no sean graves, pero que si no han cometido delitos graves, pues entonces va a tener un trato menor y va a tener incluso ciertos beneficios que no otorgan ni siquiera el Código Penal en sus más flexibles garantías? Recuerda que al final esta es una ley, ¿no? Es decir, es una disposición legal, que hay determinados ¿y le gusta instancias que les corresponde aplicarla, no es precisamente a la policía, pero al final estamos hablando de una ley. La ley en general tiene un enfoque que a mí me parece correcto, y es el enfoque de que tenemos como país que disponer de una alternativa para aquellos que sin haber tenido un involucramiento directo o activo con estructuras criminales puedan decidir echar marcha atrás si no han sido requeridos por el cometimiento de un hecho delictivo. La ley en ningún lugar que yo recuerde establece, mire, si usted ha cometido delito y hay un proceso penal en su contra, ¿verdad?, a través de tal mecanismo a usted se le va a perdonar o se le va a dejar de ejecutar un proceso penal de cualquier índole. En ninguna parte la ley establece genera eso. Otro orden de cumplimiento de penas. Exactamente, en primer lugar. En segundo lugar, la función, como digo, Federico, de lo que nos corresponde a los miembros de la Policía Nacional Civil sigue intacta. Es decir, la ley en ningún espacio, en ninguna parte dice, por ejemplo, la policía va a dejar de investigar ciertos hechos, va a dejar de operar en determinada dirección, va a dejar de hacer labores preventivas o de impulsar el modelo de policía comunitaria, en ningún lado. Y lejos de eso, Federico, nosotros lo que estamos haciendo es buscando todos los mecanismos que existen para fortalecer nuestra capacidad investigativa. Señor Coto, usted dijo en el primer bloque que le había parecido que las acciones de este año van en el rumbo correcto. Déjeme hacer una pregunta justamente sobre esa estadística triste de 62 héroes de la Policía Nacional Civil fallecidos, algunos en cumplimiento del deber, otros en su estado civil, al que tienen derecho como seres humanos, y ahí cobardemente asesinados. Y tiene que ver con lo siguiente. Se habló en un momento determinado que se les permitiera, por ejemplo, salir con sus armas, ¿no? Poder portarlas. Bueno, esa iba a ser una medida que iba a ser un paliativo. A la luz de las estadísticas parece que no funcionó mucho. Se incrementó en el Código Penal los años de cárcel para un delincuente que mate a un oficial en cumplimiento de su deber. Pues tampoco funcionó mucho a la luz de los datos. Se tomaron otra serie de medidas, por ejemplo el tema impositivo, que se dijo que era para armar mejor a la policía, para darles mejores recursos, para darle unidades y mejor mantenimiento. Al final cerramos con una estadística bastante alta, la más alta en la historia de tiempos de paz de homicidios, y cerramos con una estadística inédita en policías muertos.
¿podemos sostener, sobre la base de esos datos, que las medidas fueron las correctas? Sí, yo creo que son las correctas. En primer lugar, porque vamos de atrás para adelante. Lo que tú dices sobre medidas impositivas o contribuciones, hombre, eso tú sabes perfectamente que la recaudación y la disposición de esos fondos no se da de un día para otro. Ese resultado lo estaremos viendo, espero yo, a todo lo largo del otro año, pero no en este momento. O sea, nosotros estamos... La de esta no, señor Coto, pero la de la reforma anterior, donde también se manejó el tema de la seguridad como un argumento para la reforma impositiva, eso sí. Y no hubo relación entre ingreso nosotros y homicidio. El presupuesto que hemos tenido durante el presente año, si bien ha crecido un poco con respecto al año anterior, ha sido en los mismos niveles del crecimiento presupuestario que históricamente ha tenido la Policía Nacional Civil. Miren, nosotros más bien consideramos que las medidas que se tomaron y esperamos que puedan funcionar, ¿verdad?, en cuanto a recaudación de fondos durante los últimos meses de este año, van a tener un efecto el otro año. Pero este año nosotros no hemos tenido un incremento que rompa con la tendencia normal de incremento de la seguridad. Y cuando yo digo que rompa con la tendencia normal de crecimiento, es porque esa es una razón ineludible en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional Civil va creciendo, va graduando gente. Es decir, los 23.300 policías que tenemos este año no son los mismos que teníamos el año anterior, ni hace 5 años, ni hace 10 años. Entonces, obviamente, el presupuesto ha ido creciendo en esa dimensión, pero no con una inyección presupuestaria que tenga un significado tal o un impacto tal, ¿verdad?, que sí modifique sustantivamente las condiciones de trabajo de la policía. Eso esperamos que pase, pero el otro año. Bien, déjeme hacer una pausa. Cuando volvamos me gustaría hablar de otro delito que también es importante. En la zona oriental del país, de la que hablamos, por cierto, según algunas criminales empresariales, se cierran entre 6 y 7 negocios por semana. Y el factor común tiene que ver con extorsión. Y cuando uno le pregunta, ¿y denuncian? No, hombre, ¿para qué? Dicen. Vamos a la pausa y regresamos justamente para hablar de extorsiones. Regalos agotados. Gracias a ti, nuestra promoción navideña fue todo un éxito. Miles y miles de personas ganaron. Porque con Alba Petróleos todo el mundo gana. Con Alba Petróleos todos ganaron al instante. Yo gano, tú ganas. Regalos agotados. Gracias a ti, nuestra promoción navideña fue todo un éxito. Miles y miles de personas ganaron. Porque con Alba Petróleos todo el mundo gana. Con Alba Petróleos todos ganaron al instante. El año se despide con algo grandioso. Aprovecha la gran venta de fin de año en Almacenes Simán. Son 6 días de compras hasta el 31 de diciembre. Hasta 50% de descuento sobre precio original en mercadería marcada con viñeta amarilla. Y 10% adicional aplicado a tu monedero al pagar con Credisimán. Tienes hasta el 31 de diciembre. No te lo pierdas. Simán. Es tiempo de vivir. Regálate tranquilidad consolidando tus deudas con Banco Azul. Te ofrecemos hasta 120 meses plazo y 0 comisión por otorgamiento. Válido hasta el 31 de diciembre. Banco Azul, el valor de empezar. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En el sorteo navideño, tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $375,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
Muy bien, este tercer bloque es gracias a Claro. Claro que sí. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar al tema de las extorsiones, yo quisiera agotar el tema de los homicidios con una última pregunta. ¿Qué datos nuevos hay sobre el asesinato de este futbolista? Yo no sabía, señor subdirector, por cierto, que usted había sido futbolista en sus años mozos y que chiquito. Y además portero, ¿ah? Sí. Y en México. En México. En los Pumas. Sí. Mire, pues, ok. Pues bueno, lamentablemente fallece un ex miembro de la Selección Nacional de Fútbol. Entendemos que es un hecho donde ya hay algunas evidencias, una cámara de seguridad que habría mostrado el momento en el que se le ataca. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, yo di una conferencia de prensa esta tarde, Federico, producto de otro hecho, de la incautación de droga que tuvimos en el mar, de los 600 kilos, sí. Y me hacían esa pregunta. Yo lo que respondí en ese momento a la opinión pública y a nuestros amigos periodistas es que nos dieran un lapso de tiempo. Yo creo que ahorita no es conveniente hablar. Sí adelantaba que hemos avanzado significativamente en la investigación. Hay múltiples elementos que hemos podido recuperar. No solo estamos hablando de videos o algo por el estilo, sino varios tipos de elementos probatorios que en su momento nos van a ayudar al total esclarecimiento de este hecho, que desde mi punto de vista va a ser en un tiempo bastante corto. Afortunadamente, hay que entender que no todos los casos investigativos avanzan de la misma forma, pero creo que la Policía Nacional Civil ha demostrado tener la capacidad de hacerlo y este caso no va a ser la excepción. Yo entiendo que es una investigación en curso, usted entiende mi trabajo, yo le voy a hacer las preguntas, usted sabrá si me las contestó o no. ¿Tiene que ver con pandillas este hecho? No estamos seguros en este momento, no lo podemos confirmar, pero yo estoy seguro, Federico, que vamos a tener una resolución contundente en este caso. ¿Fue parte de la violencia común en la que lamentablemente a él, por mala suerte, le tocó vivirla, o era un hecho que iba dirigido a él? No podemos confirmar que era un hecho que iba dirigido a él en este momento, pero hay todavía algunos cabos que tenemos pendientes que nos van a poder dar esa respuesta. Levanta suspicacias, hay un tema de FIFA en desarrollo, él estuvo vinculado al tema de los amaños, ¿hay algo que tenga relación con esto? No, hasta hoy no hemos encontrado ninguna relación de ese tipo, no podemos tampoco, es decir, en los procesos investigativos la policía no puede cerrarse a nada, ¿verdad? Pero debo ser muy claro en decir que hasta este momento no tenemos ningún indicio que lo relacione con algo así, este hecho. ¿El asesino actuó solo? No creemos que haya actuado solo. Ok. Bien, regresando al tema de las extorsiones, señor Cotto, hay un doble discurso, o no un doble discurso, más bien un discurso contrapuesto. Las autoridades, y muestran la estadística que es evidencia de ello, demuestra que no hay un alza en el tema de las extorsiones, todo lo contrario, la conducta va hacia la baja, por lo menos en casos denunciados. Cuando uno va y traslada las mismas preguntas hacia los sectores empresariales, tanto la ANEP, tanto la Cámara de Comercio, como otra serie de gremiales que representan a micro y pequeños empresarios, lo que dicen es, mire, sí, tienen razón, porque lo que ha bajado es la denuncia, en consecuencia la confianza, no el delito sigue ahí, y el miedo que existe a denunciar es lo que explica esa reducción. Y solo para cerrar la pregunta, los datos que ustedes manejan también demuestran una efectividad de cerca del 98%, ¿no? Entre la denuncia y la condena. Entonces, aquí es donde le traslado a usted la pregunta, ¿qué se está haciendo malo? ¿Qué se puede mejorar? Si uno tiene un 98% de condenas y aún así la gente no tiene confianza en denunciar, algo está pasando. Mira, yo creo que todos estos elementos hay que contextualizarlos bien. En primer lugar, efectivamente, te puedo confirmar que de acuerdo a los registros que nosotros llevamos en cuanto a denuncias de extorsiones, la
la relación entre el año anterior y el presente reflejan para este año una reducción del 14.3%. Hay quienes podrían decir, bueno, sí, pero lo que sucede es que no todos los hechos se denuncian. Yo diría, bueno, efectivamente tenemos casos de extorsión que no se denuncian, ¿verdad? Pero también el año pasado teníamos casos que no se denunciaban, ¿verdad? Entonces, si hacemos una relación de año con año, te puedo confirmar que hay una reducción del 14.3%. Esto en el marco de algo que voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir respondiendo, porque este es un tema muy interesante, que si nosotros vemos el comportamiento del delito en general, y no solo del homicidio, este año lo estamos cerrando con una reducción muy pequeña, pero con una reducción, es decir, cuando vemos todos los rubros delictivos. Es más, te puedo confirmar, Federico, que en el presente mes de diciembre, los únicos 2 rubros de delitos que tienen un incremento con relación a diciembre del año pasado son los delitos de homicidio y de hurto de vehículos. Los demás han bajado, pero eso no quita la importancia que debemos de darle al homicidio. Ahora, cuando hablamos de extorsión, mira, yo entiendo perfectamente, y no voy a ser yo quien ponga en esta mesa, por obvias razones que tú me entenderás, ¿verdad?, con quien nosotros hemos trabajado muy efectivamente el tema de las extorsiones, porque nosotros debemos de guardar y de tener confidencialidad por obvias razones en ello. Pero tú dices que hay personas que se han pronunciado, yo respeto esas opiniones. Ahora, te voy a decir, una cosa es estas expresiones públicas y otra es que se maneje que el delito de extorsión no tiene ninguna denuncia o nadie se anima a denunciar. ¿Por qué no vemos la cifra, Federico? Y te voy a dar un dato. Hasta el día de ayer, la Policía Nacional Civil, sin tomar en cuenta las detenciones en flagrancia, es decir, solamente en procesos investigativos y coordinados con la Fiscalía, hasta ayer hemos detenido a un total de 1.363 individuos por el delito de extorsión. Ahora, cada uno de estos sujetos, detrás de cada uno de estos sujetos, hay un ciudadano salvadoreño valiente que denunció, que trabajó con nosotros y que satisfactoriamente pudimos resolver el caso. Es más, te voy a mencionar un hecho que casi no se considera, que va más a la calidad que a la cantidad de la detención, y es el siguiente: si tú te fijas, las estructuras criminales que tradicionalmente cometen este tipo de delitos, cometen muchos hechos los mismos sujetos, es decir, el mismo que extorsiona a una persona, extorsiona al otro, extorsiona a 5, a 6, a 7, a 10 ciudadanos, a 10 tiendas, a 10 establecimientos comerciales. Y hemos detenido a 1.363. Eso no significa que hemos resuelto 1.363 delitos. Detrás de cada uno de esos individuos pueden haber 5, 6, 7 o hasta 10 casos de ese tipo. Señor subdirector, de cada 100 extorsiones, ¿cuántas la cometen pandillas? El delito de extorsión, a diferencia de muchos otros delitos, de casi todo el resto de delitos, la participación criminal de estos grupos es casi absoluta. Bien. Es de más del 95%. Si más del 95% de las extorsiones se cometen con pandilleros, ¿y la estimación de ustedes de grupos de pandillas cuántas son? ¿Cuántas clicas? O no sé cómo es la distribución territorial que ellos tienen. No tengo ahorita el dato, pero sí tienen una Dicen que son 60,000 pandilleros. ¿Más? Habría que ver, que ver. Si el 95% de las extorsiones son de pandillas, si hay más de 60,000 pandilleros, ustedes tienen 1.363, ¿no hace suponer que por ahí hay un subregistro bastante grande, dando algún nivel de razón a lo que dicen los empresarios, de que hay una baja en la denuncia? Mira, lo que pasa es que cuando yo te menciono, y este dato quiero ser enfático, de 1.363 individuos, te estoy hablando de una cantidad de casos considerable, Federico. Muy importante, muy importante. Ahora, claro, podemos hacer un análisis desde otra óptica, y la otra óptica es la siguiente: ¿esto es suficiente? Entonces tendríamos que decir que no, ¿verdad? Conforme. Tenemos que decir que no, pero
en primer lugar, no se puede despreciar este esfuerzo, teniendo además en el delito de extorsión en conjunto con la Fiscalía el nivel de condena más alta de todos los rubros delictivos de nuestro país. Entonces es importante. Tendríamos en otro programa tal vez que ver qué podemos hacer para que el nivel de extorsión en nuestro país baje. Cuando yo digo el nivel de extorsión, algo que responda a la pregunta, ¿qué tiene que hacer este país para que la extorsión no sea el modus vivendi de una fuerte cantidad de ciudadanos? Sobre todo considerando que el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dio declaraciones justo después de haber asumido este nuevo gobierno, diciendo que iba a ser una de las prioridades, ¿no?, el tema de las extorsiones, generar oportunidades suficientes para que las extorsiones no fueran el modus vivendi, como usted lo ha dicho. Ahora, yo le dije, eran dos preguntas sobre este tema de extorsiones, y la otra es, se escuchan leyendas negras, yo no tengo evidencia que esto sea cierto, pero solo tengo que trasladar. ¿Han investigado ustedes que no existan vínculos de agentes policiales con estructuras extorsivas o con estructuras criminales que se dediquen, entre otras cosas, a la extorsión? Porque mucha gente dice, y repito que esto se mueve en la rumorología, no lo puedo ni afirmar ni negar a priori, pero dice que hay gente que ha sido víctima de extorsión, llega a denunciar y luego se encuentra con que de pronto el pandillero sabe a qué hora fue, con quién estuvo, cómo se llamaba la gente y qué fue lo que dijo. Y eso, salvo filtración de la Policía Nacional Civil, es muy difícil de explicar. Sí, lo que sucede, Federico, es que esa es una pregunta que hay que, una respuesta que hay que analizar muy bien, porque no se puede tener como una respuesta tajante y absoluta. Yo creo que en sentido general no. En sentido general, la Policía Nacional Civil como institución aborda con mucha responsabilidad el problema de la extorsión. Conforme. Que podemos tener a miembros de la institución que participan de esa actividad, de otra actividad criminal, sí. Ahora, tú eres un testigo, como muchos otros amigos que trabajan en los medios de comunicación, que la Policía Nacional Civil se ha caracterizado, no obstante ser la punta de lanza en el combate del crimen, además de eso, se ha caracterizado por ser la primera institución que pone ante los ojos de la opinión pública a cualquier miembro de la policía que ha participado en un hecho delictivo. A los medios de comunicación, más que a nadie, les consta que eso es así. Nosotros actualmente tenemos en la policía un aproximado de 23.300 elementos. Decir que todos los policías, ¿verdad?, ninguna institución podría decir, están exentos de una participación de este tipo, sería algo muy atrevido. Pero por la acción de ellos, juzgar a la institución, juzgar a la institucionalidad y la decisión que tenemos de enfrentar frontalmente el crimen es otra cosa. Y sabe, señor Cotto, qué bueno escucharlo decir a usted, los amigos de los medios de comunicación. Algunas declaraciones parecen que nos colocan a nosotros como los culpables, como los malos, como los que contamos las malas noticias, como si solo pasaran buenas, ¿no? Mire, antes de irme a la pausa comercial, que ya producción me indica que ya me pasé otra vez, solo una última cosa, porque no lo quiero dejar. Usted me habló al inicio de este bloque que gran parte, y también en el anterior, que gran parte de la efectividad policial que se logró en los meses en los que mayor cantidad de operativos hubo, y en consecuencia mayor cantidad de capturas y procesos penales abiertos, fue por un trabajo conjunto. Hay que recordar que dentro del enfoque de la ley, la Policía Nacional Civil es un órgano auxiliar de la justicia, bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República. Pregunta muy corta para una respuesta corta. ¿El hecho de que no existe un fiscal electo afecta en algo la operatividad con la Fiscalía? Mire, a nivel territorial y en este momento no, yo creo que a largo plazo sí tendría una afectación. Ahora, tenemos una gran ventaja. La coordinación entre la policía y la Fiscalía tiene un fuerte vínculo a nivel territorial. Es decir, la Policía Investigativa en San Miguel y la Fiscalía de San Miguel tienen una coordinación muy buena, ¿verdad? Ahí está el jefe fiscal de San Miguel y las unidades investigativas. Y así como eso, podemos hablar en Santana, en Chalatenango, en cualquier lugar del país. Entonces, como el fuerte del trabajo entre la policía y la Fiscalía es ese afincamiento territorial, en este momento no. Bien. Que eso
¿Pudiera en un momento tener una afectación? Claro, me imagino que a la larga sí, alguien tiene que estar a la cabeza de este esfuerzo y eso podría tener a la larga sus consecuencias. Pero en este momento la coordinación entre policía y fiscalía continúa siendo como hasta principios del mes. De hecho, quiero decirte, Federico, que nosotros realizamos importantes operativos entre el 10 y el 15 de diciembre de este año, muy importantes, que planteamos ante los medios. Bueno, todavía hoy, ayer, antier, hemos estado presentando casos, muchos de los cuales hemos trabajado en coordinación con la Fiscalía. Conforme, muchísimas gracias. Vamos a la última pausa de este programa. Cuando regresemos, uno de los bloques que a mí más me gustan por el formato, porque le permite la palabra a los televidentes, a los amigos que nos están viendo, y al señor Francisco Bonilla, que ya está listo. Con él volvemos. En el sorteo navideño, tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $375,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Comienza el año con más dinero. Porque en el sorteo navideño de la Lote, tú decides el primer premio. Desde 300,000 hasta $500,000. Entre más juegues, más se incrementa. Sorteo 29 de diciembre. Lotería Nacional de Beneficencia. Comienza el año con más dinero. El primer premio va en $375,000. Lotería Nacional de Beneficencia. Transformando aduanas, brindamos confianza. Ministerio de Hacienda. Regresamos. Este último bloque es gracias al Sistema Fede Crédito, celebrando 75 años de darle la mano a los salvadoreños. Es cierto cuando les cuento que mi país es tan cercano como un pueblito. La gente se conoce e identifica lo que el otro sabe hacer mejor. Cada uno le pone su toque y su encanto. Hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Señor Francisco Bonilla, adelante. Buenas noches, un placer saludarles a ustedes en estudio. Vamos a iniciar con lo que dice Mabel Quintanilla. No todo el país, pero hay zonas que sí están a merced de las pandillas. ¿Qué piensa de la San José en Soyapango, por ejemplo? Le pregunta. Marco Gutiérrez dice, utilizando los mismos medios para atacar la delincuencia y si nunca han dado resultado, se debieron cambiar. Luis Álvarez, ¿cómo piensan abordar el desorden vial? De nada sirve la ampliación de vías si no se ordena. Rafael Mengíbar dice, la violencia y criminalidad se ha incrementado. ¿Seguiremos contando crímenes sin neutralizar este fenómeno?
Fausto Sorto dice: ¿qué ha pasado con los 3 batallones de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada especiales que crearon para las zonas más violentas? Miguel Cedillos, a Howard si está de acuerdo en la depuración, dado que hay muchos malos elementos en la policía, por ejemplo, corrupción, plantea. Jorge Olivares, pero sin duda, los policías no avanzan, hay muchos que por miedo mejor no hacen nada o no se meten, dice, en hechos que tienen que ver con pandillas. José Francisco Urquía, ¿es sostenible afirmar que la tregua fortaleció a las pandillas? Dice Mauricio, es un gran trabajo que hacen, pero así se reproducen. La protección y la prevención comienza en el hogar. Finalmente, Fidel Medrano dice, basados en eficacia y no en esfuerzo, ¿qué nota le pone a la Policía Nacional Civil en su desempeño en 2015? Vamos al estudio. Adelante, señor Coto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer y me imagino que Francisco además las revisó, no han de ver, no se pueden poner todas. No sé por dónde empezar. Hay algunas que tienen que ver con factores de riesgo, desorden vial, presencia de grupos criminales en determinadas colonias. Fíjate que a mí, Federico, me parece interesante ver cómo a través de la opinión ciudadana se logra detectar y llegar a una conclusión que muy probablemente vas a compartir conmigo, y es la siguiente: que el fenómeno de la violencia y de la delincuencia no es algo que pueda atenderse solo desde la óptica policial o solo con alternativas que la policía pueda brindarle a la población. Yo creo que afortunadamente a este nivel de conclusiones estamos llegando ya con un nivel de madurez más alto, porque quiero decirte, Federico, con mucha claridad, que todavía hace unos 7 o 8 años decir esto era sinónimo ante los ojos de muchos ciudadanos de que la policía estaba queriendo evadir su responsabilidad. Hoy ya eso no es algo que marque la pauta, pero si tú te fijas, muchos de los comentarios a los cuales se refieren nuestros amigos televidentes tienen que ver con eso. En conclusión, si yo englobo eso para abordar otros temas, tendría que decir que efectivamente, si nosotros, una de las formas en que empezaríamos a perder la batalla es considerando que todo el problema de la violencia y la delincuencia es algo que la policía puede o debe atender. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en la implementación del modelo de policía comunitaria, que no tuvimos la oportunidad de hablar de ello, y vamos con la gente, hablamos, les preguntamos, les solicitamos sus propuestas para atender el problema de la violencia y la delincuencia, fíjate qué curioso. Más del 70% de las respuestas que la gente ve como alternativa de solución a los problemas no tienen que ver directamente con la acción policial. Y eso para nosotros es importante. Okay. Luego, lo del tema de la depuración, corrupción en la policía, yo creo que ya lo abordamos un poco, pero en conclusión, lo que a mí se me pregunta si yo estoy de acuerdo. Bueno, no es solo un tema de estar de acuerdo, tendría que decir estoy de acuerdísimo, pero no se trata solo de estar de acuerdo, se trata de fortalecer y de continuar fortaleciendo, que por cierto en este momento tenemos un proyecto muy interesante al respecto, de continuar fortaleciendo la estructura institucional que le toca atender el problema de la corrupción, la depuración, etcétera. Es decir, no es algo sobre lo cual debamos decir si estamos o no de acuerdo, sino que es una tarea imperante en una institución que brega todos los días con el problema de la violencia y la delincuencia, que tiene que estar en contacto directo con los criminales que cometen todo este tipo de hechos contra nuestro país. Tenemos que tener instrumentos que nos garanticen que los policías y las policías tienen una actitud profesional e integral, y eso lo vamos a seguir haciendo. Una última pregunta, porque ya el tiempo se nos ha agotado este programa lamentable, van a quedar temas fuera, es muy difícil analizar un año en 60 minutos, menos de 60 minutos.
Usted habló de la policía comunitaria, le suplico en la menor cantidad de tiempo posible la respuesta. Y en estas zonas que vimos desalojadas por amenazas de pandillas, donde la gente tenía que sacar sus cosas porque las pandillas le ordenaban que se fueran, ¿había policía comunitaria? Bueno, en algunos lugares sí, recuerda tú que la implementación del modelo no data de mucho tiempo, con lo cual en algunos lugares habíamos llegado hacía poco, en otros no habíamos llegado. También te quiero decir algo, y por cierto, sobre este tema, si tú recuerdas, incluso algunos medios cubrieron cuando fuimos a la OEA a hablar sobre este tema de las personas que han abandonado sus hogares y todo. Nosotros éramos también claros al decir que aquí también nos ha sucedido el fenómeno de que ha tenido mucha cobertura cuando las personas se van, pero muy poca cobertura cuando las personas regresan, y tenemos ejemplos muy claros donde hemos logrado revertirlo. Lo que pasa es que mediáticamente eso se cubre poco, pero hay muchos lugares donde hemos logrado revertir eso. Pero el modelo, yo la formo parte de un implementación. noticiero, he llegado a las mismas zonas, algunas, por ejemplo las que tienen el área urbana, y no regresaron el 100% de familias. No, regresaron bueno, muy pocas. No, claro, pero fíjate, también tenemos casos en los cuales han regresado, Don Howard, y quienes no han regresado son precisamente aquellas personas que de una u otra forma tenían problemas o vinculación con estas estructuras. El tiempo se me agotó, ya estoy sobre... ¿Con qué nota cierra este 2015 desde la óptica suya la Policía Nacional Civil? Con esto me despido. Mire, yo no creo que podríamos dar una nota. No es la PAES, no es la PAES, pero yo creo que lo resumo en una palabra. Hemos sido coherentes y vamos a seguir siendo coherentes en la tarea que nos corresponde. Por aceptar la entrevista, muchísimas gracias por su respuesta, muchísimas gracias también a ustedes amigos por su sintonía. Será hasta mañana si Dios lo permite.